Entrevista. Bueno, respecto de las multas que decidió el Consejo General del INE por una votación de 6-5 imponer a quienes cometieron irregularidades en la pasada elección judicial, primordialmente su aparición en acordeones, tanto impresos como digitales, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que esa decisión es contradictoria, por lo que esperarán, dijo, la resolución del Tribunal Electoral. Vamos a escucharla. Ya está la decisión del INE. ¿Qué podría decirnos acerca de este caso? Pues vamos a ver qué dice el tribunal. Es contradictoria las resoluciones del INE, son contradictorias. En una ocasión resuelven algo y en otra ocasión resuelven otra cosa. Pues vamos a esperar a ver qué dice el tribunal. Entre ellos estarían incluso los futuros integrantes de la Corte. También dijeron en algún momento en el INE que el tema de los acordeones no había influido. Y después ahora resuelven otra cosa y votan distinto unos consejeros y otros. Pues vamos a ver qué dice el tribunal. Bueno, no sé si porque pues el INE el Consejo General se compone de 11 consejeros y las decisiones pues se toman por mayoría, pero en todo caso se lo voy a preguntar a Jaime Rivera, quien es miembro del Consejo Electoral del INE. Jaime, me da gusto saludarte, buenos días. Buenos días, Pascal, me da mucho gusto saludarte y a toda tu audiencia. Estoy a tus órdenes. ¿Fue contradictoria la decisión que tomaron ayer? No. Hay que recordar que desde el 29 de mayo el Consejo General aprobó un acuerdo que declaró los acordeones propaganda ilegal. Y en consecuencia eran sancionables. Y esta vez el Consejo General, en congruencia con su calificación originaria de estos acordeones como propaganda ilegal y de origen desconocido, cosa que está prohibida también, se aplicó el criterio de considerar el beneficio que obtuvieron que obtuvieron los candidatos que aparecieron en esas guías de votación de origen desconocido, pero que circularon masivamente en el país, como beneficio por aportación ilegal de personas hasta ahora desconocidas. De tal manera que hay congruencia con ello. Y el criterio de sancionar el beneficio que una candidatura, sea un partido o sea en este caso como personas físicas, hayan obtenido de propaganda que implica algún gasto, es un criterio que ya es jurisprudencia por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que establece que el beneficio que obtengan por algunos gastos, o en este caso propaganda, y además propaganda ilegal, que obtengan algunos candidatos o partidos en su caso, se sancionará aunque no se conozca el origen de tales gastos. Y esto tiene lógica, porque pensemos en una elección entre partidos y que aparezcan centenares de anuncios espectaculares por todo el país y el beneficiario diga, no sé quién los puso, yo no los pagué. Bueno, se le sanciona por el beneficio y ese criterio aprobamos ayer por mayoría. Ya, aquí hay dos lecturas, estimado Jaime. Por un lado se deja el precedente de que pues son ilegales estos acordeones y beneficiarse de ellos pues es una ventaja sobre otros aspirantes, una ventaja indebida. Pero por otro lado, y también se discute mucho esto en las últimas horas, pues parece que sale muy barato violar la ley en México. Si tomamos en cuenta lo que va a ganar un integrante de la Suprema Corte, pues un mes de salario o menos, a lo mejor muchos harán el cálculo y dirán, pues sí vale la pena violar la ley a cambio de ganar la elección. ¿Tú qué piensas? Más allá de mi opinión personal, esto tiene que ver con las reglas establecidas para estas elecciones, desde la ley y luego con lineamientos y criterios del propio INE.
A diferencia de los partidos políticos, a quienes suele sancionársele más severamente por irregularidades en la declaración de sus ingresos y gastos de campaña, por ejemplo, o en este caso por haber recibido aportaciones de origen desconocido, a diferencia de los partidos, en este caso se trata de, por un lado, de personas físicas y no organizaciones como los partidos, y por lo tanto se considera también su capacidad económica e incluso la evaluación de la capacidad económica de una persona a la que el INE sanciona depende todavía de reglas limitadas. Yo reconozco que son muy restrictivas porque tiene mucho que ver con las declaraciones de impuestos. Y hay que considerar que muchos de los que hoy son sancionados, que todavía son candidatos, aún no asumen el cargo y entonces sus ingresos pueden variar mucho. Son, sí, sanciones económicamente no muy significativas, lo reconozco. Se determinan conforme a reglas preestablecidas como debe ser toda norma jurídica, pero tiene un valor simbólico. Esos acordeones fueron declarados por el Consejo General, por unanimidad, por cierto, como propaganda ilegal, y en consecuencia ahora, en votación dividida, determinamos que deben ser sancionados sobre todo aquellos que ganaron, es decir, hay una evidencia material del beneficio que recibieron, personas que incluso algunos de ellos tuvieron una campaña casi invisible y de todos modos ganaron. En consecuencia ganaron en gran medida por esa acción de una maquinaria política y económica desplegada por todo el país, que se materializó en esas guías de votación conocidas como acordeones por la forma en que se imprimieron y se distribuyeron. ¿Tú crees que estas sanciones, este precedente que se crea y el tamaño de las multas evitará futuros episodios como el de los acordeones o no será suficiente? Yo pienso que quienes han establecido estas reglas desde la reforma constitucional para cambiar al Poder Judicial y la ley secundaria y un conjunto de reglas deberían ser revisadas, porque claramente con estas reglas, que el INE no puede hacer más que aplicar normas establecidas y criterios que estén validados jurisdiccionalmente. Esto evidencia que hace falta cambiar muchas cosas, incluido, por ejemplo, el financiamiento, que crea una gran inequidad entre quienes tienen mucho dinero para desplegar una campaña y quienes no lo tienen, por ejemplo. Pero también las reglas y las sanciones deberían ser inhibitorias. Me temo que estas sanciones tienen un valor simbólico nada despreciable, porque por lo menos la autoridad electoral está diciendo, en congruencia con normas y criterios preestablecidos, que esta acción fue ilegal, es indebida y es inequitativa. Pero sí deberían revisarse las reglas para que esto no se repita. Ojalá que quienes han hecho estas reglas, que vienen en este caso desde el Congreso de la Unión, establezcan reglas que favorezcan una competencia más equitativa e inhiban con más eficacia las conductas ilegales. Pero insisto, creo que tiene un alto valor simbólico decir por parte de la autoridad, esto no se vale y hay alguna sanción. Económicamente no es severa en la mayoría de los casos, pero creo que sí contiene un mensaje que debería ser tomado en cuenta, tanto por los que quieran ser juzgadores y que están obligados a regirse siempre por la ley y normas jurídicas derivadas, como por quienes han legislado al respecto. Pues muy bien, Jaime, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Con mucho gusto, Pascal, el agradecido soy yo. Gracias, Jaime Rivera, consejero electoral.